El caótico desastre western de Marlon Brando, una escena de batalla de Orson Welles tan intensa que incluso Braveheart la copió, y una película de guerra tan violenta que Scorsese la llamó sádica, pero insistió en que tienes que verla. Estas son 15 películas de los años 60 que, según Martin Scorsese, no puedes perderte. Número 15. The Counterfeit Traitor, 1962. Mis películas favoritas relacionadas con la guerra son en su mayoría thrillers de espías olvidados y basados en hechos reales. William Holden interpreta a un ejecutivo petrolero sueco que es chantajeado para convertirse en espía aliado dentro de la Alemania nazi. Pero esto no es un glamoroso agente secreto que derriba a la Gestapo solo ni se acuesta con una docena de mujeres sin un rasguño. Holden interpreta a un hombre real y está fantástico. Una de sus mejores actuaciones. Rodaron la película en la Alemania de posguerra, usando ubicaciones reales. La atmósfera es simplemente perfecta. Refleja la vida cotidiana en la Alemania nazi, especialmente en los últimos años de la guerra. Scorsese contó que esta película se destacó en su momento porque, mientras casi todas las películas de guerra aún eran en blanco y negro, influenciadas por Rossellini y el neorrealismo, de repente aparece esta, con un uso audaz del color. Especialmente el rojo. Ese rojo le dio a la película una presencia y una inmediatez que asustaba. Gran película. Grandes actuaciones. Una de esas que se vuelve mejor cada vez que la ves. Número 14. Play Dirty, 1969. Fue la última película acreditada de André de Toth, un thriller bélico clasificado R, protagonizado por Michael Caine. Originalmente iba a estar Richard Harris, pero tuvo un gran conflicto con el productor Harry Saltzman. También Nigel Davenport había renunciado. Despidieron a Harris y ascendieron a Davenport al rol principal. La premisa es simple. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de comandos británicos, disfrazados de soldados italianos, tiene que infiltrarse tras las líneas enemigas en el norte de África y volar un depósito de petróleo alemán. Y desde la primera escena, sabes que esto es distinto. Michael Caine conduce un jeep con un cadáver adentro mientras suena una marcha italiana. Desde el primer minuto, ya estás incómodo. Mucha gente la compara con Los 12 del Patíbulo. Y sí, hay similitudes, pero Jugar Sucio tiene su propia identidad. La dirección de Toth es afilada, impredecible, sin adornos. Scorsese dijo, no es una película sádica, pero es mala. Los personajes no tienen valor social redentor. No piensan, solo actúan. Tienen un trabajo y lo van a hacer. El nihilismo y el pragmatismo que muestra la cinta es aterrador. Y sí, realmente lo es. Número 13. One-Eyed Jacks, 1961. En 1961, Marlon Brando dirigió su primera y única película. Recaudó 6 millones en taquilla y fue uno de los mayores éxitos del año. Y sin embargo, Brando nunca volvió a dirigir. ¿Por qué? Porque Jacks el Tuerto fue un absoluto desastre detrás de cámaras. El talento involucrado era ridículo. Sam Peckinpah trabajó en el guión. Stanley Kubrick estaba inicialmente adjunto para dirigir. Brando, por supuesto, era la estrella, pero también metió mano en todo. El guión, la dirección, las decisiones. Y eso lo volvió un infierno. Peckinpah dijo que él y Brando trabajaron juntos durante 3 semanas antes de que lo despidieran. Kubrick se fue 2 semanas antes del rodaje. Aún así, la película fue filmada. Y aunque su recepción fue tibia en su momento, Jacks el Tuerto tiene hoy 2 fans de peso, Quentin Tarantino y Martin Scorsese. Tarantino la considera uno de sus 3 westerns favoritos. Scorsese la amó tanto que presionó para una restauración 4K en 2016 y la llevó a festivales como el de Nueva York. Dijo que es visualmente impresionante. Un cruce entre el viejo Hollywood y los nuevos estilos que estaban por venir en los 60. Número 12. Chimes at Midnight, 1965. Cuando la gente piensa en Orson Welles, suele quedarse en Citizen Kane, pero muchos críticos argumentan que Campanadas a Medianoche fue su mejor película. También fue su favorita y fue el último largometraje de ficción que dirigió. Scorsese ha hablado muchísimo sobre cómo Orson Welles cambió para siempre la forma de pensar la cámara en el cine. Y no es coincidencia que su escena de batalla favorita venga de esta película. Las escenas de acción aquí son extraordinarias. Scorsese afirmó que es la mejor batalla jamás filmada. No lo dijo a la ligera. Dijo que el equipo de Braveheart la estudió. Su propio equipo también. Número 11. The Trial, 1962.
Orson Welles estaba harto de hablar de Citizen Kane. Hizo muchas películas después, y una de las que más defendía era El proceso, basada en la novela de Kafka. Cuando salió, Welles la llamó la mejor película que he hecho. Después cambió de opinión y eligió Campanadas a medianoche, pero por un tiempo esta era la una. Welles adaptó El proceso con libertad, pero logró algo que rara vez ocurrió después de Kane. Su visión completa quedó intacta. Por años se pensó que los negativos estaban perdidos, pero fueron restaurados y devueltos a los cines. Hoy, su reputación solo ha crecido. Roger Ebert incluso la llamó una obra maestra. Visualmente es desconcertante. Los ángulos de cámara te desorientan. Scorsese dijo que hay una escena en la que los ojos de niños espían a través de una rendija en la pared. Esa imagen inspiró una toma en Los asesinos de la luna. Número 10. Once Upon a Time in the West, 1968. Tal vez no sea el mejor spaghetti western de Sergio Leone. Ese título se lo lleva el bueno, el malo y el feo. Pero muchos argumentan que este es su mejor film. Leone trabajaba ahora con un presupuesto enorme, financiado por Paramount. Y eso se nota. Producción, escala, diseño, extras, todo se siente masivo. La película dura casi 3 horas, tiene finales falsos, largos silencios y un tiroteo entre Henry Fonda y Charles Bronson que toma 15 minutos. Scorsese la llamó una de las mejores películas en pantalla ancha jamás hechas. Tarantino dijo que esta fue la película que lo hizo querer ser director. Así se hace cine, dijo. Número 9. Dark of the Sun, 1968. Una premisa simple pero efectiva. Una banda de mercenarios debe cruzar el Congo desgarrado por la guerra para enfrentarse a ejércitos rivales y robar $50 millones en diamantes en bruto. Pero las cosas se desmoronan rápidamente. Luchas internas, rebeldes sádicos y un reloj que avanza implacable amenazan con arruinarlo todo. La película salió en 1968, solo 3 años después de la publicación de la novela de Wilbur Smith. Siempre ha sido una película divisiva. Algunos la adoran, otros la odian. Incluso una de sus estrellas la odió. Jim Brown dijo que fue la única película que hizo que realmente no le gustó. Pensó que iba a ser una película política, pero el director lo simplificó todo a pura brutalidad. Kenneth More, otro actor del reparto, también la detestó. Dijo que fue la única experiencia cinematográfica verdaderamente miserable de toda su carrera. Rod Taylor y Jim Brown actuaron como si fueran extras, y mucho del material filmado ni siquiera llegó al corte final. A pesar de todo, La oscuridad del sol tuvo una influencia real en cineastas. Tarantino usó partes de su banda sonora en Bastardos sin Gloria. Scorsese la llamó uno de sus placeres culpables, pero fue claro, es una película verdaderamente sádica, pero hay que verla. También dijo que mucha gente la ignoró por ser abiertamente racista. Número 8. High and Low, 1963. Es fascinante que Akira Kurosawa adaptara una novela policial de Ed McBain. La historia parte con una llamada. Un hombre de negocios recibe la noticia de que su hijo ha sido secuestrado y que el rescate le costará todo lo que tiene. Pero luego se dan cuenta de que ha habido un error. El niño secuestrado es el hijo de su chofer. La verdadera pregunta entonces, ¿vale la vida de ese niño el mismo rescate? La película reflexiona sobre la moral, las clases sociales y el valor real de una vida humana. Kurosawa dijo que hizo alto y bajo para inspirar sentencias más severas para secuestradores, pero en cambio, lo criticaron. A Scorsese le fascina esta película. En una entrevista con Time, explicó cómo cada movimiento estaba meticulosamente bloqueado y planificado. Dijo que ver esta película era como ver cine moderno en acción. En 1999, anunció un remake con guión de David Mamet. En 2008, Mike Nichols iba a dirigirla, pero nunca sucedió. Lo más cercano que hemos tenido fue la serie Full Circle de Steven Soderbergh. Número 7. Cape Fear, 1962. Sí, Scorsese dirigió el remake de esta película en 1991, pero su admiración por la original de 1962 es profunda. Dirigida por Ho Lee Thompson, protagonizada por Gregory Peck como un abogado que es acosado por un exconvicto interpretado por Robert Mitchum. Mitchum está aterrador en este papel. Su personaje pasó 8 años en prisión y culpa al abogado por haberlo encerrado. Cuando sale, jura vengarse. Su misión es cazarlo y aterrorizarlo. Originalmente, El Cabo del Miedo iba a ser dirigida por Alfred Hitchcock.
Incluso se filmó utilizando los storyboards que Hitchcock dejó antes de abandonar el proyecto. Scorsese dirigió el remake solo después de que Steven Spielberg le cediera el proyecto, a cambio de La lista de Schindler. Scorsese dudó porque admiraba demasiado el original, y con razón. Gregory Peck, Robert Mitchum y Polly Bergen están soberbios. Los críticos de 1962 la elogiaron. Guión duro, estilo siniestro, una de esas películas que provocan repugnancia y fascinación. Número 6. The Fall of the Roman Empire, 1964. Esta película rompió récords, no solo por su producción, sino por lo mal que fracasó. Costó entre 16 y 20 millones de dólares. Recaudó apenas 4,8 millones en Estados Unidos. Fue un fracaso tan grande que prácticamente acabó con el género épico romano. El productor Samuel Bronston nunca recuperó su inversión y su productora quebró. El protagonista, Stephen Boyd, culpó a esta película por arruinar su carrera. Y sin embargo, en términos de espectáculo, fue enorme. El director Anthony Mann filmó durante 143 días. El equipo de segunda unidad filmó 69 días solo de escenas de acción. Rodada en Roma y Madrid, esta fue la gran apuesta de Hollywood por la antigua Roma. A pesar de todo, Scorsese cree que todos deberían verla al menos una vez. Dijo, tiene la conmovedora belleza de un arte perdido. Este fue el otoño de las grandes epopeyas americanas. Se volvieron demasiado caras. Número 5. Psycho, 1960. Alfred Hitchcock quería que esta película pareciera una cinta barata de explotación. Filmó con su equipo de televisión, en blanco y negro, con un presupuesto de $800,000. Pero el impacto fue colosal. Le dijo a François Truffaut. Estaba jugando con los espectadores como si fueran un órgano. Compró los derechos de la novela de Robert Bloch de forma anónima. Luego compró todas las copias posibles del libro para mantener el final en secreto. Hoy todos conocemos sus sorpresas, pero Psicosis sigue funcionando. Scorsese lo resumió así. Es tan familiar que ya no te parece aterradora, hasta que la ves de nuevo, y entonces recuerdas que es extremadamente perturbadora. También es una obra de arte. Número 4. Le Mépris, 1963. Esta fue la única vez que Jean-Luc Godard trabajó con patrocinadores estadounidenses. Y aunque fue su mayor éxito comercial, odiaba la experiencia. El desprecio cuenta un triángulo amoroso entre un guionista francés, Michel Piccoli, su esposa, Brigitte Bardot, y un productor estadounidense, Jack Palance. Con los años, Le Mépris no ha hecho más que crecer en reputación. Scorsese dijo, es uno de los retratos más conmovedores de un matrimonio en ruinas. Corta muy profundo, aunque no sepas que Godard y Anna Karina estaban desmoronándose en la vida real. Puedes sentirlo en cada escena. Número 3. The Haunting, 1963. Si viste The Haunting of Hill House de Mike Flanagan en Netflix, aquí está la primera adaptación de esa novela. Protagonizada por Richard Johnson como un investigador paranormal que reúne a un grupo de personas en una mansión de 90 años para estudiar fenómenos sobrenaturales. Y por supuesto, todo sale mal. Cuando Robert Wise dirigió The Haunting, lo hizo simplemente para cumplir un contrato con MGM, pero logró una película que Scorsese calificó como absolutamente aterradora. En su lista de películas más aterradoras de todos los tiempos, The Haunting ocupó el número 1. Steven Spielberg también era fan. Quiso rehacerla con Stephen King. Ese proyecto nunca se concretó, pero llevó a que King escribiera Rose Red en 2002. King dijo que la novela original de Shirley Jackson era una de las 2 mejores novelas sobrenaturales del siglo XX. Número 2. The Innocents, 1961. Una de las grandes películas británicas de terror psicológico, dirigida por Jack Clayton y basada en otra vuelta de tuerca de Henry James. Es una historia de terror psicológico, ambigüedad espeluznante y tensión constante. Del Toro la llamó una de mis películas de terror favoritas. Esta adaptación de Jack Clayton le hace justicia a Henry James. La película está bellamente dirigida, actuada y filmada por Freddie Francis, y sigue siendo tan inquietante hoy como cuando se estrenó. Número 1. La Aventura, 1960. La trama se hizo famosa porque supuestamente no pasa nada. Una mujer desaparece durante un viaje en barco a una isla volcánica. Pero en vez de centrarse en resolver el misterio, la película sigue a su novio y su mejor amiga, que empiezan una relación. Y eso es todo. El título La Aventura se traduce como La Aventura, aunque nunca la hay.
Antonioni probablemente escribió eso con una sonrisa sarcástica. Scorsese dijo para Criterion: muchos creen que trata de la alienación, pero yo la veo como una película sobre personas en crisis espiritual. Sus brújulas internas están rotas. Por eso ven al mundo como un lugar hostil e implacable. Si Martin Scorsese dice que no puedes perderte estas películas, es porque hay algo en ellas que trasciende el tiempo. Porque incomodan, porque impactan, porque resisten el olvido, y porque cada una, a su manera, cambió el cine para siempre.